Sin la energía rusa, la maquinaria de guerra de Vladimir Putin colapsa. Esa ha sido la filosofía de Ucrania durante gran parte de 2025 y en la segunda mitad de 2025, el país se ha volcado aún más en ella. Ataque tras ataque, ha destruido refinerías de petróleo y otras instalaciones, y de vez en cuando también se han dirigido ataques a los centros de guerra de Rusia, como las bases aéreas. Estos ataques han ido aumentando en tamaño y efectividad. Ucrania acaba de realizar su ataque más impresionante en una gran noche para el país. El mayor ataque en la guerra alcanzó varios objetivos e hizo arder a Rusia. De acuerdo con un informe del 11 de diciembre del Kiev Post, las Fuerzas Armadas de Ucrania realizaron su mayor y más extenso ataque nocturno con drones kamikaze. En una operación que se considera una de las más impresionantes de toda la guerra, Ucrania entregó un regalo de Navidad anticipado al enviar 300 de sus drones de largo alcance por toda Rusia, algunos acompañados de misiles de crucero, para atacar una gran variedad de objetivos a lo largo de un tramo de 2.000 kilómetros o alrededor de 1.240 millas en el país. Ucrania tenía como objetivos varias refinerías, aeródromos y por primera vez en la guerra, una plataforma petrolera en el mar Caspio. Ucrania también envió drones en dirección a Moscú, pero no todo era lo que parecía con ese intento temprano de ataque. Kiev Post informa que Ucrania lanzó unos 60 drones, cerca de una quinta parte, hacia Moscú. Sin embargo, el medio también se contradice después, afirmando que en realidad Ucrania envió más de 100 drones hacia Moscú, lo que representaría aproximadamente un tercio del total lanzado. De todos modos, esos drones no tenían objetivos. Fueron a la capital rusa y comenzaron a dar vueltas, provocando una fuerte respuesta de la defensa aérea para derribarlos. Moscú reaccionó exactamente como Ucrania quería, ya que los drones obligaron a las autoridades locales a emitir una advertencia general a los residentes de la ciudad para que se dirigieran a los refugios antiaéreos. 4 aeropuertos de Moscú cerraron entre 8 y 10 horas, dejando a miles de pasajeros varados tras la cancelación de 130 a 200 vuelos. Ningún dron ucraniano alcanzó objetivos en Moscú. Y ese era el objetivo. Esta primera oleada de drones fue utilizada por Ucrania como una distracción para mantener ocupados a los defensores rusos, mientras unos 240 drones ucranianos iban hacia sus objetivos en Rusia. Fue una estrategia de distracción brillante, sobre todo porque Ucrania sabía que Rusia tenía que tomarse muy en serio cualquier dron que se dirigiera hacia Moscú. Moscú no solo alberga el Kremlin, también suele ser donde se encuentra Putin. Pero Ucrania también ha atacado Moscú antes. El 11 de marzo, Ucrania atacó la región de Moscú en lo que la British Broadcasting Corporation describió como el mayor ataque aéreo ucraniano hasta ese momento en la guerra. Meses después, The Guardian informó ataques en la capital rusa, programados para coincidir con la llegada de líderes mundiales. En el desfile del Día de la Victoria de Putin, los ataques del 11 de diciembre aprovecharon el éxito de los anteriores. Rusia sabe que su ciudad capital es tanto valiosa como vulnerable, e hizo todo lo posible para protegerla contra drones que nunca tuvieron la intención de impactar objetivos en primer lugar. Con Rusia distraída, Ucrania aprovechó para eliminar sus verdaderos objetivos nocturnos. Había muchos de estos objetivos, incluidas instalaciones que Ucrania ha atacado intensamente. En 2025, las refinerías de petróleo. Fíjate que dijimos refinerías, no refinería. Eso es porque el ataque de Ucrania, del 11 de diciembre, hizo que atacara 3 de las refinerías de petróleo de Rusia y uno de sus depósitos en cuestión de horas. Según el Kiev Post, este ataque rompió el patrón usual de Ucrania de atacar 2 o 3 refinerías por noche. El medio afirma que blogueros militares ucranianos, citando pruebas de redes sociales, casi han confirmado ataques a varias refinerías. Una refinería en Samara, a unos 800 kilómetros de la frontera con Ucrania, fue incendiada. Lo mismo ocurrió con una refinería en la región de Afipsky y otra en Saratov, que están a 400 kilómetros y 600 kilómetros, o 250 millas y 380 millas de Ucrania, respectivamente. Los drones de Ucrania también atacaron un depósito de almacenamiento de combustible en la región de Volgogrado, que está a 700 kilómetros o 435 millas de Ucrania. Algunos drones ucranianos recorrieron distancias aún mayores. Descubre más sobre ellos viendo el video. El Kiev Post dice que casi todos los drones ucranianos volaron sin obstáculos a sus objetivos, lo que indica que los señuelos enviados a Moscú funcionaron perfectamente. En Samara, donde está la refinería de petróleo de Syzran, los habitantes locales afirman haber visto entre 15 y 20 drones de hélice ucranianos pasar por sus cielos sin que los sistemas de defensa aérea los interceptaran en absoluto. Se informó que uno de esos drones fue grabado volando a baja altitud, rozando las copas de los árboles cercanos. Esto sugiere que Ucrania evitó los radares al operar drones.
aunque las defensas de Samara no respondieran. En Afipski, un grupo similar de drones incendió tanques de combustible y puede haber reducido la producción de la refinería entre un 20 y un 30%. En ambos casos, Ucrania atacó refinerías que ya había golpeado varias veces en 2025. El 11 de diciembre, la instalación en Samara sufrió su tercer ataque desde agosto, cuando Ucrania intensificó ataques a refinerías. La refinería de Afipski sufrió otro ataque el 11 de diciembre, sumando 6 embestidas de drones ucranianos desde julio. United 24 Media informó al menos un impacto confirmado en la refinería de Saratov, donde Ucrania usa drones FP, uno de largo alcance, antes del reciente ataque nocturno. Esta repetición de ataques es parte de la nueva estrategia de Ucrania en 2024. A inicios de 2025, Ucrania continuaba atacando refinerías rusas, aunque generalmente de forma aislada. Un ataque caía, y luego Ucrania buscaba otro objetivo, dando tiempo a Rusia para reparar el daño causado en la instalación fuera de servicio. Ahora, Ucrania está atacando tantas refinerías como puede, tan seguido como puede, causando cada vez más daño con cada ataque. Eso vuelve las reparaciones más laboriosas y tardadas. Las refinerías atacadas siguen fuera de servicio más tiempo. La capacidad de Rusia para producir productos petroleros refinados, como gasolina y diésel, disminuye, lo que provoca escasez y menos productos que el país puede vender al extranjero. Es una estrategia diseñada para agotar a Rusia, su recurso más crucial, y con cada mes que pasa, Ucrania depende más de esta estrategia. El Moscow Times resaltó la fuerte dependencia de Ucrania en los ataques a refinerías en la segunda mitad de 2025. En un informe del 1 de diciembre, se reveló que Ucrania rompió su récord mensual en noviembre con al menos 14 ataques con drones a refinerías. La planta Afipski, ubicada cerca de Krasnodar según el medio, fue una de ellas. The Moscow Times revela que esta planta tiene una capacidad de producción anual de 91 millones de toneladas, lo que puede explicar por qué Ucrania la atacó de nuevo el 11 de diciembre. El medio indicó que la capacidad de refinación de Rusia cayó de 55 millones a 5 millones de barriles diarios tras estos ataques. Esto prueba que la estrategia de Ucrania para debilitar el sector petrolero ruso está funcionando gradualmente. Ucrania ataca refinerías rusas y tras numerosos ataques, Rusia parece incapaz de detener los drones ucranianos. Un trío de refinerías, junto con un depósito de petróleo, no fueron las únicas instalaciones relacionadas con el petróleo que se encontraron en la mira de Ucrania durante las primeras horas del 11 de diciembre. Anteriormente, mencionamos que algunos de los drones ucranianos habían viajado incluso más lejos que aquellos que volaron las 500 millas hasta Samara. Esos drones tenían asuntos más importantes que las refinerías rusas. Cuando Ucrania atacó por primera vez una plataforma petrolera de Lukoil en el Mar Caspio, el Kiev Post informó sobre el ataque y sus resultados. El ataque más lejano afectó una plataforma petrolera en el Mar Caspio, a unos 1.500 kilómetros del sitio de lanzamiento de drones ucranianos más cercano. Lograron 4 impactos e incendiaron la plataforma de Lukoil, que extraía crudo de 20 pozos submarinos. El medio también afirmó que Ucrania probablemente utilizó drones Liochi para este ataque. Estos drones son vehículos aéreos no tripulados con hélice de empuje, o UAVs, lo que sugiere que también pudieron haber sido utilizados en los ataques a las refinerías mencionados anteriormente. Cada vehículo aéreo no tripulado puede portar una ojiva explosiva de 120 a 350 kilogramos, 265 a 772 libras, suficiente para destruir el equipo de una refinería, o como sucedió en la instalación de Lukoil, prender fuego a toda una plataforma petrolera. El Moscow Times informó sobre la campaña ucraniana del 11 de diciembre contra la infraestructura petrolera rusa. 4 drones de largo alcance del país alcanzaron sus objetivos. El medio también identificó la instalación de Lukoil como la plataforma Vilanovsky, que según dice es una de las plataformas petroleras más grandes de propiedad rusa, en la sección del Mar Caspio sobre la que tiene control. La plataforma produce unos 120,000 barriles de crudo diarios, sumando 6 millones de toneladas de petróleo al año. La Administración de Información Energética de Estados Unidos indica que el crudo ruso extraído del Mar Caspio se mezcla en el país y se vende como petróleo de Urales. Trading Economics revela que este tipo de crudo se vendía a $5,234 por barril el 10 de diciembre, lo que nos permite calcular cuánto dinero pudo haberle costado Ucrania a Rusia con su ataque a la refinería, suponiendo que la refinería esté cerrada solo por un día. Eso es una gran suposición. Rusia perdió cerca de $628 millones por el ataque de Ucrania. No está nada mal como retorno para un ataque realizado con drones, que se estimó a ITA
Se estima le cuestan a Ucrania solo $20,000 por unidad. Si 4 drones impactaron, como se informa, Ucrania causó daños de $628 millones gastando solo $80,000 o al menos $628 millones. El Kiev Post informó que los bomberos rusos seguían combatiendo sin éxito el gran incendio en la plataforma de Lukoil. Al mediodía del 11 de diciembre, la producción se ha detenido y podría terminar suspendiéndose durante varios días mientras Rusia evalúa y repara los daños antes de volver a poner en funcionamiento la plataforma. Así que es muy posible que la pérdida de $628 millones de Rusia pueda convertirse en decenas de millones, dependiendo de cuánto tiempo tome volver a poner en funcionamiento la plataforma. Este ataque a la plataforma petrolera no se parece a nada que Ucrania haya logrado antes, tanto por el objetivo atacado como por el lugar donde ocurrió el ataque. Como dijo Cable News Network en su informe sobre el ataque, oficialmente se han quitado los guantes en lo que respecta a los ataques de Ucrania contra la infraestructura petrolera y energética rusa, después de soportar otra campaña de invierno llevada a cabo por Moscú para destruir la infraestructura energética de Ucrania. Ucrania ataca ahora todos los objetivos relacionados con la guerra iniciada por Putin en febrero de 2022, dijo a Cable News Network una fuente anónima del Servicio de Seguridad de Ucrania. Con tanta advertencia. Este es el primer ataque de Ucrania a la infraestructura rusa relacionada con la producción de petróleo en el Mar Caspio. Antes de agregar que el ataque es otro recordatorio para Rusia de que todas sus empresas que trabajan para la guerra son objetivos legítimos. El mensaje ha sido enviado alto y claro. Si es ruso y está relacionado con el petróleo, Ucrania lo considera un objetivo legítimo. Tan impresionante como ya es todo esto, Ucrania no había terminado. Normalmente, el país toma un enfoque de uno u otro cuando se trata de la naturaleza de sus objetivos. Si Ucrania ataca infraestructura petrolera por la noche, normalmente solo golpea ese tipo de objetivo, incluso cuando ataca varias refinerías o depósitos esa noche. Lo mismo ocurre con las instalaciones militares, como los depósitos de almacenamiento de municiones, si ese tipo de instalaciones están siendo atacadas. El petróleo ruso suele estar seguro por una noche, excepto el 11 de diciembre. Ucrania intensificó el conflicto con Rusia atacando objetivos militares y de petróleo con el cuchillo en forma de Lyochi. El Kiev Post informa que Ucrania siguió atacando la plataforma de Lukoil y las refinerías mencionadas, enviando drones por todo Rusia para atacar algunos de los aeródromos del país. Ryazan, Voronezh e Ivano fueron objetivos, lo cual es lógico por su cercanía a Ucrania. Ucrania fue más allá y envió drones a un aeródromo en el Ártico, en Murmansk, mandando un mensaje a Rusia de que puede lograr impactos, incluso en bases militares que el Kremlin considera fuera del alcance ucraniano. Todos estos ataques fueron exitosos. En Murmansk, un dron chocó en una pista del aeródromo, creando un gran cráter que impide el uso por aviones rusos. Los drones que Ucrania envió a Ivano lograron impactos contra 3 de los hangares del aeródromo, probablemente dañando un par de cazas Su-34 en el proceso. En Voronezh atacaron plataformas de defensa aérea que protegían la base, lo que sugiere que Ucrania planea otro ataque. Eso atacará activos que estas defensas ya no pueden proteger. Y en Ryazan, Ucrania atacó un depósito de combustible en un aeródromo, provocando una serie de explosiones y detonaciones secundarias mientras dejaba a los aviones del aeródromo de Ryazan sin el combustible que necesitan para despegar. Ucrania atacó estos objetivos para reducir la capacidad de Rusia de lanzar misiles y bombas desde esas bases hacia su territorio. Durante la guerra, Rusia ha usado como táctica enviar aviones a su espacio aéreo para lanzar misiles y bombas planeadoras. El Su-34 es una de las aeronaves favoritas de Rusia para esta tarea, sin acercarse a las defensas aéreas de Ucrania, según un informe del Centro de Competencia de Potencia Aérea Conjunta de noviembre de 2025. Cualquier ataque que dañe una pista o destruya combustible basta para impedir que los aviones rusos despeguen, limitando la efectividad de la máquina de guerra de Putin. Si los ataques a refinerías e infraestructura buscan limitar el combustible y cortar el dinero que Rusia usa para financiar la guerra, los ataques a objetivos militares, como los aeródromos, reducen la fuerza de los asaltos que lanza Rusia. Eliminar bombas planeadoras y misiles rusos beneficia a Ucrania, porque Rusia los usa mucho. Según la Biblioteca de la Cámara de los Lores del Reino Unido, del 5 al 12 de octubre, Rusia bombardeó Ucrania con casi 1.400 bombas planeadoras, 92 misiles y 3.000 drones. La magnitud de estos ataques ha abrumado las defensas aéreas de Ucrania, por lo que aliviar la presión con ataques a aeródromos es muy necesario para el país. El mayor asalto aéreo de Ucrania contra Rusia el 11 de diciembre provocó una reacción del Kremlin o del Ministerio de Defensa ruso,
y esta fue tan típicamente rusa como era de esperarse. Como suele suceder cuando Ucrania tiene éxito con sus asaltos aéreos, Rusia ha intentado minimizar lo que ocurrió el 11 de diciembre. Las autoridades no pueden ocultar que hubo alertas aéreas en Moscú. La gente escuchó y siguió esas advertencias. Y ni siquiera el Kremlin puede ocultar la evidencia de lo que la gente vio, escuchó y cómo se alejaron. Pero respecto a los daños causados por drones ucranianos en varios objetivos fuera de Moscú, el Ministerio de Defensa ruso permanece en silencio. Según el Kyiv Post, el ministerio emitió un breve comunicado tras el ataque masivo de Ucrania. Afirmó que las defensas aéreas rusas habían derribado 287 de los drones ucranianos, lo que sería la mayoría, pero no todos los aproximadamente 300 que Ucrania envió. Tengan en cuenta que entre 60 y 100 de estos drones habrían sido derribados sobre Moscú, que Ucrania utilizó como objetivo señuelo. Sobre los daños de drones y misiles ucranianos, el Ministerio de Defensa ruso dice que todos fueron mínimos. Eso claramente no es así, y Rusia lo sabe. El medio señala que el éxito de Ucrania el 11 de diciembre contradijo declaraciones previas de Donald Trump sobre que Ucrania no tiene cartas. Trump hizo esas afirmaciones en marzo, cuando Washington y Kiev estaban en desacuerdo. Sin embargo, los hechos recientes sugieren que Trump pudo haber sido influenciado de nuevo, pensando que una victoria rusa en la guerra de Ucrania es inevitable, una percepción que Ucrania está desesperada por desmentir. El 9 de diciembre, Cable News Network informó que Trump había hecho varias afirmaciones recientes de que Ucrania está perdiendo su guerra con Rusia y que las fuerzas de Putin ahora tenían la ventaja. Esas afirmaciones surgieron en medio de un renovado impulso por parte de Estados Unidos para forzar un acuerdo de paz. Ucrania acepta discutir casi todos los puntos del acuerdo, menos ceder grandes extensiones de su territorio a Rusia. La visión pesimista de Trump sobre la guerra marca un giro dramático para el presidente. Hace poco más de 2 meses, tras reunirse con Zelensky en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Trump sorprendió a los observadores al decir que creía que Ucrania no solo podía mantener la línea, sino también recuperar todo el territorio tomado por Rusia desde la invasión. Cable News Network escribió el 9 de diciembre, y quizás más, han circulado informes de que la administración de Trump dio a Ucrania hasta Navidad para aceptar la última versión de la propuesta de paz. Esto probablemente aún incluye ceder la región de Donbass que Putin reclama. RBC Ucrania afirma que los informes no son del todo precisos. El medio señala que, según su fuente ucraniana, Estados Unidos quiere una respuesta al último borrador de paz, pero no hay fecha límite para que Ucrania lo acepte. Ya vemos más presión de Estados Unidos para que Ucrania acepte una versión de la paz. Eso ayuda mucho más a Rusia que a Ucrania. El 11 de diciembre fue la manera de Ucrania de recordarle a Trump, junto con Putin, un hecho muy importante. Ucrania es capaz de causar mucho más daño a Rusia de lo que ha hecho hasta ahora. Sin restricciones y con todas las instalaciones petroleras y militares al alcance de drones ucranianos como objetivos, sería imprudente descartar a Ucrania ahora. Si a Estados Unidos le interesa, hay mucha más evidencia de esto. Basta un vistazo a la situación en el Mar Negro para mostrar que Rusia no es tan fuerte como dice Vladimir Putin. Los buques de Vladimir Putin se esconden por miedo, pues Ucrania controla el Mar Negro. Descubre por qué en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para más videos sobre los últimos ataques de largo alcance de Ucrania contra Rusia. Y gracias por vernos.